Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 4, que es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que de todas las funciones que vamos viendo, hay que obtener el polinomio de Taylor, ¿sí?, de orden n de cada una de estas funciones en x0 igual a 0. ¿Qué quiere decir esta consigna? Básicamente nosotros no tenemos que encontrar un polinomio con nombre y apellido, ¿sí?, es decir, hasta un determinado grado, sino que haciendo las derivadas de la función y estudiando un poco lo que ocurre, tratar de entender, ¿sí?, cuál es la estructura genérica del polinomio. De esa manera nosotros podemos tratar de armar el polinomio hasta el grado que querramos y no hay problema, ¿sí? O sea que eso no vamos a tener inconveniente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos casos, ¿sí?, como para más o menos entender la lógica. Vamos a arrancar, supongamos, con el caso A, ¿sí?, donde yo voy a tener la función que en este caso me queda como 1 sobre 1 menos x. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí?, la estructura del polinomio siempre es la misma, la fórmula. Básicamente nosotros la vamos a ir armando, pero ya les digo, tengan la mano como para poder ir resolviéndola. Pero básicamente lo primero que hay que hacer en todos los casos es calcular las derivadas de grado enésimo, ¿sí?, es decir, ir derivando la función y tratando de observar qué patrón aparece en esas derivadas. ¿Ok? Entonces, lo ideal, por ejemplo, cuando tenemos una función de este estilo, es expresarlo como si fuera una función polinómica o como si fuera una función compuesta, porque es más fácil derivarlo así. Igual ya les digo, es un tema de opinión esto, ¿eh? Entonces esto nos puede quedar como 1 menos x a la menos 1, por ejemplo, o también nos puede quedar como menos x más 1, todo esto a la menos 1. Entonces se van a dar cuenta ustedes que al momento de repetir el ciclo es mucho más sencillo hacer las cuentas. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es, yo voy a poner la expresión genérica de Taylor, ¿sí?, más que nada para un polinomio común y corriente. Vamos a tener la función en 0, ¿sí?, todo esto sobre 0 factorial más y el término de grado enésimo, que es la derivada de grado enésimo por x menos 0 a la n, todo esto sobre n factorial. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Ok? Entonces, esto lo digo para no hacer, digamos, demasiada cuenta. Lo importante acá es esto: como no tenemos un número determinado de derivadas, hay que empezar a hacer las cuentas hasta el momento que nosotros encontremos un patrón dentro de las mismas. Y esto no se preocupen porque es un tema de entrenar el ojo, ¿sí? Es decir, repetir las cuentas varias veces y encontrar una asociación entre los órdenes de las cuentas. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá el orden del término que vamos a poner. Este orden no es de las derivadas, sino del término que corresponde, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, yo acá orden le voy a poner con O. Esta es, ya les digo, es una nomenclatura propia. Si les sirve, buenísimo. Si no, pueden sentirse libres de usar otra, no hay problema. Y esta es de orden n, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a poner, por ejemplo, de término 0, de término 1, de término 2, de término 3, hasta las que sean necesarias. En realidad, acá hay que repetir la cuenta tantas veces como uno pueda alcanzar a ver ese patrón, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, si yo tengo la imagen, ¿sí?, en 0 de todo esto, acá me queda como menos 0 más 1 a la menos 1, que en este caso me queda con 0 más 1 que es 1 a la menos 1 que es 1. Y la función, en este caso, me quedaba como menos x más 1, todo esto a la menos 1. ¿Está bien? Vamos a seguir, por ejemplo, con la derivada de grado 1, ¿sí?, de todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando yo derivo, acá tengo que usar la regla de la cadena porque, fíjense, es una función compuesta. ¿Está bien? Entonces, bajo el menos 1, multiplicando por menos x más 1, ¿sí?, a la menos 2, y la derivada de adentro es un menos 1. Con lo cual en limpio me queda menos menos es más y me queda menos x más 1 a la menos 2. ¿Sí? Si yo ahora reemplazo en 0, esto me va a quedar menos 0 más 1 que es 1 a la menos 2 que sigue siendo 1. ¿Sí? En este caso. Bien, vamos a ver en el caso del 2. ¿Sí? Yo voy a hacer la segunda derivada en x. ¿Sí? ¿Y esto cómo me queda en este caso? Ahora derivo esta nueva función. Bajo el menos 2 multiplicando, ¿sí?, por menos x más 1, resto 1 arriba que me queda menos 3 y la derivada me vuelve a quedar menos 1. ¿Sí? Con lo cual esto ahora me queda 2 por menos x más 1
¿sí? A la menos 3. Y cuando ahora reemplazo la derivada segunda, me queda 2 por 1, ¿sí? Con lo cual me queda un 2. ¿Sí? Bien, vamos a construir ahora la tercera fila. Entonces tengo la derivada tercera en x, que ahora tengo que derivar esta nueva función que es la que ven ustedes acá arriba. Tengo 2 por menos 3 por menos x más 1 a la menos 4 por menos 1. O sea que esto me queda 3 por 2 por menos x más 1 a la menos 4. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ya tengo 3 por 2. Eso me hace pensar, y de hecho antes tenía también un multiplicador con 1, pero dentro del combo de cuentas comunes que yo puedo trabajar, esto tiene el aspecto de ser parecido a un factorial. ¿Sí? ¿Factorial de quién? El factorial es un número que ustedes van multiplicando de números naturales en orden descendente hasta que llegan, digamos, al número 1. Entonces, por ejemplo, acá la derivada tercera, o sea, en este caso, ya esto me está empezando a ayudar a ver qué es lo que ocurre ahí. ¿Sí? Cuando ustedes vienen acá, 3 por 2, esto es un 1, o sea que esto me queda con 6. ¿Sí? Bien, y luego cuando voy al 4, van a ver que se repite. ¿Sí? Ya con esto alcanza, pero vamos a hacer una más por las dudas. Entonces, bajo el menos 4 multiplicando, o sea que esto me queda menos 4 por 3 por 2. La derivada de adentro que es menos 1, ¿sí? Todo esto por menos x más 1 a la menos 5. Con lo cual, menos por menos es más y queda como factorial de 4, porque es 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Todo esto por menos x más 1 a la menos 5. Y cuando yo lo reemplazo, me queda la derivada, ¿sí? Cuarta en 0, me va a quedar como el factorial de 4. ¿Sí? Porque esto es factorial de 4 por 1, queda como factorial de 4. Eso si lo replicamos con los números anteriores se cumple, porque fíjense, ¿quién es 1? Se puede pensar como el factorial de 0, que es el del orden que tenemos acá. ¿Quién es 1? También el factorial de 1, que es el que tenemos acá. 2 es el factorial de 2, porque es 2 por 1. 6 es el factorial de 3, con lo cual ustedes ya empiezan a notar ese patrón, ¿sí? Esa línea común entre todas las cuentas. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos hacer la derivada enésima en la función, en 0 simplemente es el factorial enésimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vamos a poner el polinomio, en este caso, fíjense una cosa, todos los términos, ¿sí? Todas las imágenes van a quedar con los factoriales. ¿Sí? Factorial sobre factorial se divide, con lo cual todos los factoriales se van a ir cancelando y simplemente lo que nos va a quedar en cada caso, ¿sí? Simplemente lo que nos va a quedar en cada caso va a ser el x al grado que corresponda. X menos 0 que queda tal cual. Con lo cual el polinomio de grado n de esta función en x0 igual a 0 simplemente nos va a quedar como 1 más x al cuadrado y así sucesivamente hasta el término con x a la n. ¿Sí? Y esa sería la cuenta. Veamos otro caso, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que vamos a esta función, es un poco más interesante, que acá nos queda como coseno de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esta función? ¿Sí? Vamos a hacer algo parecido. En este caso la estructura de la cuenta es la misma. ¿Sí? Acá tenemos el x0 que va a ser el 0. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir calculando por orden las derivadas de la función e ir resolviendo en cada punto. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a tener para el orden que corresponde, ¿sí? Vamos a poner varios, por ejemplo, 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y los que hagan falta. Vamos a poner 5 por las dudas. ¿Sí? Y vamos a poner acá la función. Lo que voy a calcular acá con el orden básicamente es la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, acá la función original me queda como coseno de x. Estas son funciones por suerte sencillas. Y ustedes pueden agarrar la tabla de derivadas y la leen y listo. No hace falta que hagan nada raro. Así que quédense tranquilos por ese lado. ¿Está bien? Si hacemos la primera derivada de coseno, la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Si hacemos la segunda derivada, ¿sí? En este caso, la derivada de menos seno, la derivada de seno es coseno, como tiene un menos adelante pasa a ser menos coseno de x. ¿Sí? Y cuando derivamos coseno, su derivada es menos seno, menos menos es más, con lo cual
al momento de ir a la tercera derivada, en este caso pasa a ser seno positivo. Y ahora cuando volvemos a derivar seno, cuando vamos a la tabla, la derivada de seno pasa a ser coseno, ¿sí? Y bueno, fíjense que una vez que nosotros pasamos esa barrera, la derivada de coseno vuelve a ser menos seno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá, cada 4, ¿sí? O mejor dicho, cada 3 términos, tenemos un ciclo de derivadas. Es decir, o sea, son de 4 términos, desde el 0 hasta el 3, básicamente cada una de las derivadas de coseno se va a repetir en forma cíclica. Y la secuencia siempre es la misma, porque el orden siempre es secuencial, ¿sí? De las derivadas que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, es importante entender esto porque con eso vamos a ir construyendo cada uno de los términos, ¿sí? Básicamente, según el término que tengamos, si es seno, coseno, etcétera, ¿sí? O menos seno, menos coseno. Hay una forma de armarlo, yo no me voy a ir mucho de lo que es el intervalo de lo que es esta cuenta, ¿sí? Pero esto se puede estandarizar un poquito mejor también según los números. Esto de hecho tiene mucho que ver también en paralelo con, por ejemplo, los números complejos, cuando uno saca qué números, ¿sí? Nos van a dar a nosotros restos 0, 1, etcétera, y con eso sacar las potencias del i, por ejemplo. Es un ejercicio muy, muy sencillo, muy simple, ¿sí? Pero de hecho se usa mucho. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es a todo esto reemplazarlo en 0, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener acá, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la derivada de grado enésimo, tenemos que pensar básicamente de qué resto estamos hablando, ¿sí? Entonces, del 0 al 3 son los restos de dividir por 4. Ustedes agarran cualquier número entero y hacen una división entera, no decimal, y el resto que les quede es alguno de estos 4 números, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Supongamos, yo acá tengo el 5. Si yo agarro 5 y lo divido por 4, ¿sí? Lo que tengo es que pongo un 1, 4 por 1 es 4, 5 menos 4 es 1 y este es el resto. ¿Para qué me sirve esto? Porque la derivada en 5, que es menos seno, si ustedes se fijan, me da lo mismo que la derivada de grado 1 de la función. ¿Está bien? Y eso es importante porque yo ya con eso entiendo, ¿sí? Que no importa el grado de la función, con eso lo voy sacando. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la derivada de grado enésimo de x se va a repartir en una serie de opciones. Va a ser coseno de x si, en este caso, el resto, ¿sí? de dividir por 4 me queda con 0. Va a ser menos seno de x si, en este caso, el resto de dividir por 4 me queda con 1 y así sucesivamente, ¿no? Copiando todos los que van quedando en este sentido, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Nosotros igual ya les digo, vamos a tratar de limitarnos solo a lo que pide el ejercicio. De todos estos ahora los vamos a ir reemplazando en 0, ¿está bien? Entonces decimos, si x vale 0, coseno de 0 es 1, ¿sí? Seno de 0 es 0, menos 0 nos queda con 0, menos coseno de 0 es menos 1, ¿sí? Seno de 0 es 0, y luego coseno de 0 es 1, y luego tenemos 0. Entonces los valores van fluctuando entre 1 y menos 1, ¿está bien? Entonces, en este caso, a todo esto hay que sumarle los factoriales de cada uno de los términos, ¿está bien? Y los x menos tanto valor. Entonces, ahora cuando, en este caso, reemplazo todos estos elementos en la fórmula, finalmente el polinomio nos va a quedar así. Fíjense, en x0 igual a 0, que esto nos queda. En este caso, 1 sobre el factorial de 0, que es 1, más 0 sobre el factorial de 1, con lo cual no está. Acá vamos a tener, en este caso, menos 1, ¿sí? Sobre el factorial de 2, todo esto por x al cuadrado, porque es x menos 0, más 0, y el otro término que es el término con 4, que es positivo. Entonces tenemos 1 sobre 4 factorial, todo esto por x a la cuarta. Entonces fíjense, todos los términos impares, ¿sí? No van a estar, y esto va a estar alternado según si es, según el tema del signo, ¿está bien? Entonces, en líneas generales, este polinomio, si uno lo quisiera armar de determinada manera, nos va a quedar como 1 menos 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más 1 sobre 4 factorial por x a la cuarta, menos 1 sobre, en este caso, 6 factorial por x a la sexta, y así sucesivamente. Entonces,
Básicamente, según esa secuencia, ustedes pueden armarlo hasta el grado que ustedes prefieran y no van a tener ningún tipo de problema. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el caso D, ¿no? Donde nuestra función ahora pasa a ser, ¿sí?, e a la 2x. Y de vuelta nosotros nos vamos a centrar en el 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo importante para tener en cuenta acá? Vamos a ir calculando, como hicimos hasta ahora, el tema del orden en cada uno de los términos, ¿no? Entonces yo voy a poner el orden, ¿sí? Voy a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el grado enésimo. La cantidad de órdenes, como les digo, es indistinta. Lo importante es que ustedes hagan la cantidad de cuentas que necesiten hasta tanto ustedes vean el patrón, ¿sí? Es decir, ustedes empiecen a ver esos números comunes y ya les digo, es un tema de práctica, ¿sí? No se preocupen si no lo ven al principio porque es un tema de entrenar el ojo y de saber qué es lo que uno tiene que buscar. ¿Bien? Así que por eso no se hagan problema. ¿Ok? Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es, yo acá tengo la función, ¿no? Vamos a tener de e a la 2x, me queda e a la 2x. Si yo hago la derivada primera, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta en este caso? La derivada primera, acá tengo que usar la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, derivo el 2, acá voy a tener con 2 por e a la 2x, y la derivada de e a la 2x, que sigue siendo, o de x, que sigue siendo la misma, ¿no? Cuando voy a la derivada segunda, ahora tengo que derivar esta nueva función. Entonces, vuelvo a aplicar el 2, es una constante, pero la derivada me queda la misma que tenía antes. O sea que tengo 2 por 2 por e a la 2x. ¿Sí? Vuelvo a repetir el mismo paso con 3. O sea que tengo 2 por 2 por 2 por e a la 2x. Y ahora con 4, ¿qué voy a tener? Lo mismo, pero le agrego un 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos notando? Fíjense. Por ejemplo, todas estas cuentas que ustedes ven acá son todas las que están multiplicadas por 2, son potencias. O sea, los podemos pensar como si fueran potencias, ¿sí? Porque se van agrupando, se van anidando cada uno de esos factores que ustedes tienen ahí, ¿sí? Con lo cual, uno podría pensar esto como 2 a la 1 por e a la 2x. Esto es 2 al cuadrado por e a la 2x. Esto es 2 al cubo por e a la 2x. Y esto es 2 a la cuarta por e a la 2x. Y si uno quisiera hilar un poquito más fino, por ejemplo, para la primera, esto sería 2 a la 0. Cualquier número a la 0 que no sea el 0 es el elevado a la 1. Cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces eso sirve porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos calcular este término a la potencia o al grado n, esto nos va a quedar como 2 a la n por e a la 2x. Es muy importante esto para poder ir sacando las cuentas, ¿sí? Ahora, está bueno esto porque nosotros tenemos que aplicar este concepto solamente al 0, ¿sí? Porque no estamos calculando toda la familia de polinomios de Taylor, sino que solamente aplica en este caso. Yo voy a reemplazar por 0. ¿Qué pasa? E a la 0 o e a la 2 por 0 sigue siendo 1 en todos los casos. Entonces, pase lo que pase, todos esos números que están puestos de este lado nos van a quedar 1. Entonces vamos a tener 2 a la 0 por 1 que queda como 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y finalmente 2 a la n, ¿sí? Y luego, lo que tenemos que tener en cuenta acá, básicamente van a ser los grados, ¿sí? Es decir, a todos estos hay que dividirlos por el polinomio, por el factorial de Taylor que corresponda. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque la idea es dejar la cuenta armada, ¿sí? Entonces, cuando ahora reemplazo todo, el polinomio de Taylor de f en x0 igual a 0, esto me va a quedar, por ejemplo, de esta manera, ¿no? En este caso, yo voy a tener 2 a la 0, ¿sí?, más 2 a la 1 sobre 1 factorial, esto sobre 0 factorial, por x menos 0 a la 1. Este x menos 0 es redundante, así que lo vamos a sacar. 2 a la 2 sobre 2 factorial por x a la 2, y así hasta tener 2 a la n sobre n factorial, todo esto por x a la n. ¿Sí? Ustedes pueden seguir armando el polinomio de la forma que prefieran. Vamos a ver, por ejemplo, el caso f, ¿no? Donde en este caso nosotros vamos a tener logaritmo natural de 1 más x, ¿sí? Y también obviamente el centro va a ser el 0, ¿sí? Os aclaro que no todos los centros son 0, es una cuenta
para arrancar a estudiar el tema bastante más simple. Pero ya les digo, no es lo único. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a empezar a derivar, hay que tener cuidado porque eso puede ser una derivada un poquito más complicada, pero nada del otro mundo tampoco, ¿ok? Entonces vamos a tener, en el caso del orden, vamos a tener para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4 y para n. Si con 4 no alcanza, le vamos sumando, ¿sí? Y acá vamos a tener la función. Entonces, por ejemplo, el grado 0 es la misma función que ustedes tienen ahí. Entonces vamos a tener logaritmo natural de 1 más x. Ya cuando vamos con la de grado 1, tenemos que pensar. La derivada del logaritmo es 1, o es una función compuesta, es 1 sobre lo que está dentro de ese logaritmo. Con lo cual nos va a quedar como, en este caso, si lo hilamos un poco más fino, esto nos va a quedar, ¿sí? Nos va a quedar como 1 sobre 1 más x y la derivada de lo que está dentro que es un 1. Con lo cual esto nos puede quedar como 1 más x a la menos 1. ¿Sí? Es un poco más prolijo usar la fórmula de potencia porque al momento de derivar puede ser un poco más ágil la cuenta, dentro de todo, ¿no? Cuando hacemos la derivada de grado 2 hay que derivar esta expresión. Entonces, si es una potencia, lo mismo, ¿no? Menos 1 por x más 1 a la menos 2 y la derivada de dentro que es un 1, con lo cual esto nos queda con menos x más 1 a la menos 2. Si ahora volvemos a derivar esto, tenemos menos 1 por menos 2 por x más 1 a la menos 3 y la derivada dentro que es un 1, con lo cual acá tenemos 2, ¿sí? Por 1 por x más 1 a la menos 3. Y lo vamos armando, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, la idea es así. Cuando volvemos a derivar con 4, nos queda menos 3 por 2 por 1 por x más 1 a la menos 4 por 1. Entonces, fíjense ustedes, vamos a notar qué cosas están empezando a aparecer acá, ¿sí? Por ejemplo, este 3 por 2 por 1 tiene aspecto de ser como una especie de factorial. Sospechosamente es muy parecido, ¿sí? Y si uno lo pensara, tiene sentido, ¿sí? Entonces lo podemos reemplazar. Entonces yo a esto lo voy a poner como 3 factorial. Después tenemos x más 1 a la menos 3. En este caso va a pasar algo similar, fíjense. 2 es 2 factorial, ¿sí? Y acá vamos a tener x más 1 a la menos 3. Acá puede ser 1, pero fíjense que acá tenemos el menos adelante. Yo el menos lo estoy poniendo como si fuera un número por separado y ahora les voy a explicar cuál es la lógica de eso, ¿sí? Pero les recomiendo, si ustedes lo quieren hacer, no está para nada mal, ¿sí? Y acá lo mismo, esto sería 0 factorial, porque 0 factorial es 1, así que no van a tener problema, y ayuda como a completar un poquito ese tipo de cuentas, ¿no? Acá lo voy a volver a copiar para que ustedes vean el patrón, ¿sí? Entonces, acá me parece que es menos 4, perfecto. Entonces ahora vamos a anotar lo siguiente, fíjense. Piensen en la siguiente relación, ¿no? Para cada derivada, cada uno de estos factoriales, fíjense, si la derivada es de grado 1, el factorial es 0, que es 1 menos. Si la derivada es de grado 2, el factorial es 1, que es 1 menos. Con 3 el factorial es 2 y con 4 el factorial es 3. Y eso se mantiene consistente. Entonces, si tuviéramos que armar ese término, el factorial que va a ir multiplicando es el anterior, ¿sí? O sea, n-1 factorial. De ese número, del orden que corresponde, hay que restarle 1 y a eso calcular el factorial. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa es importante acá? No solo esto, sino que además, si ustedes se fijan, hay algo con los signos. Los signos están cambiando. Este término, por ejemplo, es positivo, entre comillas, ¿no? Porque no tiene el menos adelante. Este es negativo, este es positivo y este es negativo. Y eso se va haciendo secuencial, es decir, es siempre uno tras otro, ¿sí? No es que, por ejemplo, es 1 cada 2 o 1 cada 3 o lo que sea. Entonces uno ve una regularidad ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Piensen en este término. Si el orden es par, por ejemplo, acá 1, 3 son órdenes impares, perdón. Si es impar es positivo, ¿sí? Y si es par es negativo. ¿Por qué es importante esto? Porque si es par y es negativo,
nosotros podemos poner esa alternancia de los signos en una forma de fórmula, ¿sí? Sólida y concisa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Menos 1 elevado a un número nos va a dar dos resultados, ¿sí? Nos va a dar 1 si esa potencia es par, porque si es al cuadrado, a la cuarta o lo que sea, nos va a quedar par, y nos va a quedar menos 1 si es impar. Pero en este caso, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la cuenta es al revés, porque nos queda negativo. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Muy sencillo, lo que se puede hacer simplemente es sumarle un 1, ¿sí?, para correr esa cuenta de paridad e imparidad, ¿sí? Entonces, en este caso, nos va a quedar 1 si n es impar, ¿sí?, y menos 1 si n es par. Como que la cuenta es distinta, tiene otra lógica. Entonces, al momento de agregarlo acá, nosotros vamos a tener con menos 1 a la n más 1, ¿sí?, como para que ustedes vean esa secuencia. ¿Está bien? Después, ¿qué más? Hay que sumarle el término que tiene el factorial de n, ¿sí?, que en este caso es n factorial. Y luego acá tenemos x menos 0, todo esto a la n, ¿sí? Pequeña cuenta, ¿no? En este caso, n menos 1 factorial, fíjense una cosa, ¿no? Acá vamos a tener menos 1 a la n más 1, todo esto por n menos 1 factorial, y n factorial lo podemos pensar como n por n menos 1, y podríamos seguir descomponiéndolo hasta llegar al 0. No es lo que vamos a hacer, porque la idea acá es simplificar la cuenta, ¿sí? X menos 0 nos queda como x a la n, y en este caso cancelamos este término con este otro. Entonces la cuenta quedó mucho más sencilla, ¿sí? Y el n, que es el término. Entonces ahora, una vez que tenemos todo esto, ya podemos armar la ecuación, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener el polinomio de grado n de f en x igual a 0, en x0 igual a 0 nos va a quedar, ¿sí?, con, en este caso, si el término es impar, vamos a tener logaritmo natural de 1, que es 0, ¿sí?, más el primero que nos queda, en este caso, un 1, ¿sí? Acá aclaro lo siguiente, ¿no? Me falta un término pequeño, que es el de el x más 1 a la menos algo, ¿sí?, que es el menos, tiene que ver con el orden. Entonces vamos a poner de este lado, esto sería x más 1, ¿sí?, todo esto, en este caso, a la menos n, ¿sí? Lo vamos a agregar de este lado también. Entonces vamos a tener x más 1. Este es el término de x0 más 1, que en este caso va a ser con 0, ¿sí? Como va a ser con 0, este término, vamos a tener 0 más 1 a la menos n, que en todos los términos nos va a quedar igual a 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en este caso el punto está centrado en el 0, ¿sí? Entonces, en este caso, como está centrado en el 0, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces ahora, al momento de hacer las cuentas, esto nos va a quedar con, en este caso, fíjense, vamos a tener menos 1 sobre 1 por x, ¿sí?, más 1 sobre 2 por x al cuadrado, menos 1 sobre 3 por x al cubo, y así sucesivamente hasta el término menos 1 a la n más 1 sobre n, todo esto por x a la n, ¿sí? Y con eso ustedes van armando su cuenta.